comenzar con nuestro culto de oración en esta hora. Gloria a Dios. Pues ya estamos la mayoría, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a escuchar el preludio, vamos a poner mucha atención y a guardar silencio. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Estaba leyendo una parte escritural, un salmo hermoso, ¿verdad? Donde dice de las dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Porque somos bienaventurados, ¿verdad? Gloria al Señor, porque tenemos a nuestro ayudador, que es nuestro Dios todopoderoso. Y así, hermanos, que después de esta vamos a leer una lectura bíblica del libro de Isaías, capítulo 18. Va a ser del 1 al, gloria al Señor, al 7 nada más. Sí, al 8. Gloria al Señor.
y luego los hermanos. Dice la palabra del Señor: hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está a los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en aves de junco sobre las aguas, andar mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará como poderosas las ramas, y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion. Gloria, Señor. Así, hermanos, pues vamos a parar este himno número 86. Gloria, Señor, aleluya, suenen las trompetas. Estamos ya a unas semanas, en algunas regiones ya se empieza a notar el espíritu navideño, ¿verdad? Vamos a empezar entonando ya himnos navideños. Suenan dulces himnos, está inspirado en Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Inspirado en este texto. El día de hoy acá en la casa de nuestros Dios tenemos, hermana, nos dice por favor su nombre. Sí, yo soy Cookies, vengo de Los Reyes, Michoacán.
Cookies de los Reyes, Michoacán. ¿Le decimos todos, hermanos? Bienvenida. Mi hermana Cookies. Tenemos un joven que hace algunos años no veíamos por acá. ¿Quieres decirnos su nombre? Pues mi nombre es Moisés Rojas, ya me he venido aquí y de hecho soy de los, pues llegué a venir de Loanza también justamente. Era de los Ositos de Loanza y creció acá con los niños. Qué gusto verte, Moy, Dios te bendiga. Qué bueno que estás nuevamente acá con nosotros. Dios te bendiga. Bienvenido. Le decimos también todos, hermano. Bienvenido. Cantemos. El libro 86 suele... No, 261, 261. un mandamiento nuevo. Y nos saludamos, hermanos, unos a los otros. Un mandamiento nuevo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Inspirado en este texto, Ven a mí.
Voy a pedir a mi hermana Teresita que ore por los niños que van a pasar en esta hora para nuestro hermano de Dios, Señor. Por niños y por maestros, hermanas. Dios Todopoderoso, estamos delante de ti, poniendo delante de tu trono la vida de cada uno de estos niños. Yo te ruego, Señor, que tú los sigas bendiciendo, que tú les sigas dando ese deseo, Señor, de estar aquí y de servirte, Padre Santo, de entregarte su corazón a tan temprana edad. También te ruego, Señor, por sus instructores, que son la línea segunda, sus padres, Señor, que tú también los llenes de gracia, los llenes de tu amor, para que puedan transmitir esa bondad, esa misericordia, Señor, que tú has puesto en el corazón de sus padres. Síguelo permitiendo, Señor, que puedan ser canal de bendición para ellos y que ellos puedan, Señor, sentir tu amor y tu presencia, Señor, a través de las vidas de sus padres. También te ruego por sus maestros, que tú los unjas con tu espíritu, que tu gracia, Padre Santo, sea reflejada en cada una de las enseñanzas que ellos ponen delante de ellos. Y que ellos puedan estar dispuestos, Señor, a ser guerreros tuyos, Señor. En el nombre de Jesucristo lo ruego, Padre Santo. Amén. Amén. Así voy a orar por el mensaje de la palabra del Señor que se va a exponer en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Te damos la honra y la gloria, Padre Santo, mi Señor del cielo, porque hasta aquí, Padre mío, podemos decir que hasta aquí usted nos ha ayudado, mi Señor, nos ha cuidado, mi Señor, porque tenemos promesas suyas, Padre, que usted estará con nosotros hasta el fin, mi Señor. Y en esta hora, Padre Santo, después de elevar estos hermosos alabanzas a su nombre, mi Señor, esperando, Padre, que hayan llegado hasta su bendita presencia como un olor fragante, Padre Santo. Y en esta hora, mi Señor, le ruego por su Hijo, Padre Santo, que va a traer su palabra, su mensaje, mi Señor, y hacer un consejo, Padre Santo, por nuestra vida, una exhortación, Padre, le damos la honra y la gloria por todo lo que el mensaje va a dar su Hijo, mi Señor. Que su Santo y Divino Espíritu sea que lo use, Padre Celestial. Se lo ruego, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a su pueblo ayúdenos, mi Señor, a poner un oído atento, Padre, a ser hacedores de su bendita palabra, mi Señor. Todo esto se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Tiene como encabezado el ministerio de los apóstoles. Primera a los Corintios, capítulo 4. Alternamos en la lectura de esta porción de la palabra, hermanos. Leo el primero, ustedes el segundo, y unimos nuestras voces en el verso 31. Dice de la siguiente manera: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os encarezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis
exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese venido a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? El verso 20, hermanos, lo tomamos como base para la meditación del día de hoy, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Siéntense, por favor. El tema, la palabra demostrada, es la autoridad apostólica. Y bueno, tenemos que decir, cuando decimos la autoridad apostólica, es la autoridad que tenemos siempre para corregir, para redarguir, para amonestar, para aconsejar. Siempre la esencia de la palabra de Dios es la que nos da el alimento para el desarrollo, el crecimiento, para el proceso de la santificación, pero también la que en un momento dado es la que nos pone en un orden adecuado a la luz de lo que el Señor ha demandado. Este capítulo, mis hermanos, es una continuación del anterior, en el que el apóstol Pablo explicó con toda claridad la tarea, el quehacer, el ministerio que había sido encomendado por parte de nuestro Dios. Llámense misioneros, llámense pastores, llámense maestros, líderes de cualquier índole, solamente, dice Pablo, somos siervos de Dios. Por lo tanto, la iglesia no tiene que hacerse dependiente de ningún líder, llámese como se llame, pastor, misionero, apóstol, lo que sea. La vida de la iglesia, como de cada cristiano en lo particular, necesariamente depende de la relación que goza con el bendito Señor y Salvador Jesucristo, que de antemano el tema de la semana anterior fue el único fundamento. El único fundamento en el que debe estar establecida la iglesia y la vida de cada cristiano es solamente Cristo Jesús. Absolutamente nada, nadie fuera de él. A manera de contexto, solamente, sin salirnos de nuestro texto, vayamos a Efesios 2:20. Efesios capítulo 2 y el verso 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. De ahí que el escritor sagrado a los hebreos nos llama a que nuestro caminar, el peregrinar que tenemos por delante, estemos con la mira siempre puesta en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Vayamos a nuestro texto, nuestro pasaje. Los primeros 5 versos nos habla aquí, inicia con así pues, o por lo tanto, a la luz de lo que he estado diciendo antes, ténganos, es decir, tanto a mí como a Apolos, a Cefas
o cualquier líder que en un momento dado llegue, ténganos por siervos de Cristo, nunca por cabezas de iglesia, nunca por autoridad sobre la iglesia. La única autoridad es Cristo Jesús. En el único que hemos de estar sometidos es a Cristo Jesús, a quien hay que obedecer, en quien hay que creer, en quien hay que confiar, de quien hemos de depender y a quien esperamos es a Cristo Jesús. Entonces ningún ser mortal, así tenga títulos universitarios muy elevados, así tenga bastante elocuencia, nadie, absolutamente nadie, la cabeza directiva es Cristo Jesús. Nosotros, dice Pablo, somos siervos de Él para bien de ustedes, para el desarrollo, pero solamente eso, instrumentos de Dios para que puedan tener una estabilidad, un desarrollo, un crecimiento adecuado a la luz de la palabra de Dios. Necesariamente, pero ninguno somos cabezas, solo somos, dice Pablo, administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. En la antigüedad, este cargo o esta tarea, esta encomienda era muy común, muy cotidiana. El administrador de un bien generalmente era un esclavo respetable, respetuoso. Obviamente no cualquiera esclavo, ¿verdad? Tenía que ser sensato, prudente, muy recto en todos los tratos y todo, no solo para con los amos y señor, sino también para con los demás esclavos, porque necesariamente estaban para dirigir alguna empresa, alguna casa, algún hogar, una familia, un pueblo, incluso una nación. Tenemos el ejemplo de José en Egipto, ¿recuerdan? Estando encarcelado, como Faraón tiene un sueño y le pregunta a sus sabios que le digan cuál es su sueño. Nadie le puede decir, dice, entonces, ¿para qué quiero estos sabios? Si no lo pueden interpretar. Y recuerdan la historia, ¿no? Como uno que había estado compañero de José allá en la cárcel, y Dios a través de José le dijo lo que iba a ocurrir con él, y el otro pobre que él se iba a sufrir el despido de este mundo, pero él, no, tú vas a reintegrarte nuevamente. Y él se acuerda, ay, ahora que me acuerdo, allá en la cárcel está uno que me dijo y acertó exactamente lo que me está pasando. Y dijo, bueno, pues tráelo, hay que traerlo. Y recuerdan la historia, como cuando dice el sueño, dice claramente José, bueno, mi señor, este es su sueño, lo que están diciendo es que vienen 7 años de mucha abundancia, de mucha riqueza, y vienen 7 años de gran escasez, de hambruna en todas partes. Hágase de un buen hombre administrador. Aquí es donde aplica la palabra un buen administrador, para que en los tiempos de abundancia pueda almacenar y cuando venga el tiempo de escasez tenga de dónde tomar y no haya problema. ¿Y recuerdan lo que dijo Faraón? Él tenía muchos siervos y muchos sabios y dijo, si a ti te habla Dios, ¿quién es mejor sabio que tú? Y lo pone como administrador de toda la nación. Y cómo llegó a ser tan importante. Entonces, básicamente, esto es el papel de un administrador. Así es que, como tal, el administrador no tiene absolutamente ningún interés en las cosas, sino solamente administrarlas para su bien. No piensa mezquinamente, egoístamente, decir, es para mí, no, es para su patrón o para su amo. No tiene ningún poder que no le venga o que no le sea dado por su amo. ¿En dónde estaba el poder de José en todo caso? ¿Cómo lo reconocíamos de José? ¿Recuerdan? Por el anillo que le había sido colocado y le hacía estar, solamente Faraón estaba encima de él, pero todo el mundo estaba necesariamente bajo esta directriz de José en este caso. En cuanto a aquí, bueno, los bienes administrados por los siervos de Cristo, nos dice la palabra que son los misterios de Dios. El verso 7 del capítulo 2 ya lo habíamos visto en semanas anteriores, pero voy a releer solamente el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios. Aquí quiero agregar solo la palabra más hablamos, es administramos la sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Necesariamente se refiere a lo que es el objetivo de Dios para la humanidad. ¿Y cuál es el objetivo de Dios para toda la humanidad? Él quiere que todo mundo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Podemos pensar en muchas cosas materiales, en muchas cosas que tienen que ver con nuestro entorno y tantas cosas.
pero la única cosa extraordinaria que tiene eternidad dice aquí desde antes de los siglos, dice el apóstol por ahí en otro pasaje, que antes de la fundación del mundo ya estaba todo esto en el plan y propósito de Dios. Es decir, entonces se refiere a los consejos divinos para la redención de toda la humanidad. Cuando hablamos de misterios, no son cosas ocultas, escondidas, sino que necesariamente es misterio, porque recuerdan capítulos anteriores, para los judíos esto era tropezadero y para los gentiles era locura, dice nuestra traducción. Algunas dicen que eran tonterías, cosas absurdas y lógicas. Bueno, pero para Dios es la sabiduría suprema, porque es por la gracia de Jesucristo, no por méritos de ninguna criatura, sino por la gracia de nuestro buen Dios. Y bueno, lo más maravilloso, dice Pablo, es que eso que estaba por toda la eternidad ocultos, ahora nos han sido revelados en la persona de Cristo Jesús. Ahora nos han sido revelados en Jesucristo. La única cosa entonces que se demanda o que se requiere de parte de los siervos es su fidelidad. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, que cada uno diga no lo que le pega la gana, no lo que se le viene en mente. De hecho, a través del capítulo menciona él todas estas cosas. No está para hacer lo que quiere, sino siempre hacer la voluntad de Dios, proyectar la voluntad de Dios. Necesariamente es su fidelidad. Y el único que valorará todo esto, ¿quién va a ser? El Señor Dios. No tienen por qué enjuiciarme, hacer juicios adelantados, ni yo mismo me juzgo a mí mismo, porque finalmente el que me va a evaluar, el que va a darme lugar, es el Señor. Y no solo a mí, sino a todas las criaturas. Necesariamente todos tenemos tendencias a veces a calificar y ponernos en grado, ¿verdad? Pero recordemos que no nos toca, no somos jueces, ni de los hijos de los nuestros, porque son prestados. El único que nos va a poner en el lugar que nos corresponde es solamente nuestro Dios en su gloriosa segunda venida. Necesariamente es el único, porque este juicio es infalible y es el único que no se equivoca. Y dice aquí el texto que sacará a luz todo lo que está oculto en las tinieblas del mundo moral, especialmente los designios de los corazones, los pensamientos y todo, dice el salmista, porque ni la palabra sale de mi boca y ya Dios de antemano la conoce. Entonces Dios va a sacar todo eso, y necesariamente lo que llevan las acciones y todo ello, y no solo de los líderes, de apóstoles y misioneros y demás, sino de toda la criatura, de todo hijo de Dios. A todos nos va a llamar a cuentas, porque dice Pablo que todos compareceremos finalmente ante el tribunal de Cristo Jesús. Todos, sin excepción. Por lo tanto, bueno, dice el versículo 5, que cada uno va a recibir su alabanza de Dios, noten. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones. Y aquí hay que subrayar esta parte. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá su aprobación o desaprobación de Dios. Hermanos, sabemos más por la palabra de Dios que lo que esperamos es la bendita bienvenida. Ven, bendito de mi Padre, al reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y a otros dirá, apártense de mí. Incluso dice que a estos que dirá, apártense de mí, habrá ahí algunos que fueron inclusive hasta grandes expositores que van a reclamar, Señor, ¿qué pasó si yo fui uno de tus grandes siervos? Tuve multitudes, llené estadios, y hice grandes proezas, hasta hice grandes milagros. ¿Y recuerdan lo que dice el Señor que les dirá? Entonces les responderé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Amados, esta expresión, nunca os conocí, es decir, nunca tuve una conexión con ustedes, ni ustedes conmigo de una manera plena, sensata, adecuada, correcta. Fueron ustedes muy estudiosos, fueron muy dedicados, fueron muy elocuentes, fueron muy proyectadores en gran manera, pero no tuvieron una correcta y adecuada relación. Entonces, hermanos, asegurémonos de estar en esta relación, porque la vida eterna en esto consiste, que
conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. No solamente que le conozcamos, sino que Él tenga conocimiento de nosotros. Una relación muy, muy estrecha, porque será terrible cuando esa expresión nunca os conocí. Apártense, hacedores de maldad. Los versículos 6 al 13, el apóstol Pablo hace una aplicación de lo que está diciendo. Les dice que por la palabra de Dios, necesariamente todos deben aprender lo que es el proceder de humildad, hablando de su tarea, de su carácter, de su papel como administrador, así como Apolos y los demás siervos de Dios. Pero no solo se aplica a los líderes otra vez, sino a todo cristiano verdadero sin excepción. A todo cristiano, pues Dios no hace acepción de personas. Dice el verso 6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis y se pongan unos contra otros. Ese era el problema que había, recuerdan, de que había divisionismo, que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y otros decían, yo de ninguno, yo soy de Cristo. Pues también estos estaban incorrectos, porque Cristo no está dividido. Necesariamente no hay división en Cristo Jesús. Entonces, para que no haya este envanecimiento, el considerarse a veces por más tener mejores posiciones y demás, y pensar que se tiene un mejor lugar, eso sencillamente es inadecuado. Esto es algo que no debe estar. Hemos de aprender entonces el carácter que quiere Dios de cada uno de nosotros. Pues Él no hace excepción de personas, y Él nos dice la palabra que dio el Espíritu Santo no solo a los apóstoles, sino a cada cristiano. Recuerdan que vimos en el primer capítulo que incluso el Señor utilizó lo más débil, lo más inapropiado según el mundo, lo más inadecuado e impropio según el mundo, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a lo poderoso. Y luego dice, por eso el apóstol, solo fíjense unos a nosotros para que vean que no somos muchos nobles, que no hay muchos poderosos. Y cuando analizamos ese capítulo, recuerdan que veíamos lo que dijeron aquellos fariseos, que cuando mandan que lo traigan y no lo trajeron, y es que nunca hemos oído hablar a alguien así. ¿A poco también ustedes les engañaron? ¿Acaso ha creído en ese? Porque ellos hablaban de manera despectiva hacia Jesús. ¿Acaso ha creído uno de nuestros gobernantes? ¿Acaso ha creído alguno de nuestros fariseos? Y agrega, más esta gente, refiriéndose a la gente del vulgo, a la gente impreparada, ¿cómo la califica? ¿Recuerdan cómo dijo? ¿Cómo dijo este fariseo? Esta gente maldita es porque no conoce la ley. Bueno, Dios quiso utilizar a lo débil, a lo frágil, para avergonzar a lo fuerte. Gloria a Dios, porque ahí estamos, hermanos, cada uno de nosotros. Y dice el apóstol que no solamente recibimos el Espíritu Santo, todos sin excepción, no solo los líderes, sino cada creyente en particular, sino que también somos partícipes de todas las vejaciones y calamidades que menciona aquí el apóstol reiteradamente. Noten lo que dice en los versículos siguientes. Voy a leer versículo 9 a 13 solamente, como aplicación de lo que está diciendo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Cabe señalar que lo que vamos a ver en el versículo 8 y en esta porción, Pablo está hablando irónicamente. Noten cómo se refiere a ellos y a los apóstoles, y en qué condición tan discrepante. Cuando lo que acabo de decir parece contradecir, porque digo que tanto apóstoles como cualquier otro recibimos al Espíritu Santo igual las mismas calamidades, y no tenemos un escalafón en cuanto a estatura. Pero es irónicamente, noten lo que les dice aquí, dice el versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, y luego dice, más ustedes, prudentes en Cristo. Según ellos se creían aquí es por el envanecimiento que tenían, entre comillas. Prudentes, dice, en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables y nosotros despreciados. Hablando acerca de los apóstoles.
Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos agujeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y bueno, noten que todo lo negativo lo aplica solo a los apóstoles. Pero ¿será que solo eso era para los apóstoles? No. Dice la Escritura, cuando analizamos esos capítulos y usamos varios otros pasajes, que incluso vamos a leer hoy a Pedro, que nos reitera algo de esto. Necesariamente la evidencia de que el Espíritu mora en nosotros es que tengamos esos reproches, rechazos y todo tipo de calamidades. La evidencia que el Espíritu mora propiamente en nosotros. Necesariamente esto dice para no caer, entonces les dice todas estas cosas para que eviten la arrogancia, para que no piensen que necesariamente por el hecho de tener la dicha de ser del Señor, de ser de Dios y la madurez que Él les ha dado, para pretender estar en un escalafón en el que no nos está permitido o que no es el lugar. Porque necesariamente el Señor Jesús no solo lo advirtió, sino lo aseguró: en el mundo van a tener aflicción y todo tipo de calamidades. Si a mí me han perseguido, les va a pasar lo mismo. Eso no crean que van a escapar. No nos llama a una vida de bonanza. Necesariamente dice, no deben caer en la arrogancia y sobre todo menos pensando que su capacidad, facultades, estabilidad que están teniendo es por méritos propios. Absolutamente nada es porque ustedes sean tan capaces. Noten lo que les dice el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? Y aquí ya es a ellos directamente. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Ahora, si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Con estas tres preguntas, pues lo que el apóstol trata de hacer es mitigar y tapar la boca de aquellos que estaban enaltecidos, enorgullecidos por el lugar que estaban teniendo indebidamente, porque no daban gracias a Dios, quien es el dador de todos los dones. Recordemos que toda buena dádiva y don perfecto nos viene de Dios. Y nadie tiene ningún derecho, cuando vamos a verlo en capítulos más adelante, cuando hace la analogía de la iglesia con un cuerpo, y dice que ningún miembro del cuerpo tiene derecho a sentirse superior a otro. Hay partes de nuestro cuerpo, hermanos, que pueden ser aparentemente sin valor, que incluso las puede cortar y ni le duele, como es el caso del perro, ¿verdad? Se lo corta y ni le duele, las uñas se lo cortan y ni le duele. Pero ¿qué pasa cuando un dedo se queda sin uña? ¿Alguna vez ha tenido una experiencia de esta naturaleza? ¿Sí le hace falta la uña? Claro que hace falta. Por eso nos cortamos solo lo que está sobrando. Y no, Dios en su sabiduría es así. Pero lo que Pablo habla ahí en esa parte, dice que ningún miembro, la boca no puede decir a la nariz por no ser nariz, o al oído por no ser boca, no es del cuerpo. Porque Dios puso a los miembros en el cuerpo como Él quiso, a cada uno le dio las facultades que Él quiso, a cada uno le dio la razón de ser como Él quiso, y no hay ningún derecho de que alguien se sienta inferior o alguien se sienta superior. Hace algunos años el Señor me concedió alcanzar a una hermanita que vive aquí, no sé si viva aún, era muy grande, dejó de venir hace algunos años, circunstancias que pasaron aquí, terminando el parque metropolitano. Y mi hermana no sabía leer y escribir. Y decía, ay hermanito, yo me da vergüenza porque hasta los niños leen re bien y yo no sé ni leer. ¿Y cuál es el problema, hermanita? ¿Alguien le ha hecho feo por eso? ¿O alguien le ha dicho algo al respecto? No, pero yo me siento mal, a mí me da pena. Pues no debiera, porque ese no es ningún problema. ¿O alguna vez reprochamos a alguien porque le sentimos que es impreparado? Claro que no. Todos son bienvenidos. Pero algunas veces lo que ocurre es la persona misma que se siente un poco pues lastimada, aún sin tener razón de serlo. Luego dice entonces irónicamente en el versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, ya estás plenos. ¿Quién de nosotros estamos ya plenos, hermano?
y que no nos falte nada, absolutamente nada. Bueno, es una ironía otra vez. Ustedes ya se sienten en toda su plenitud y el clímax de la ironía en el 8 aquí dice la segunda parte. Del 8 dice básicamente, ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Dónde y cuándo vamos a reinar? Cuando estemos en la presencia de Dios. Por eso es la ironía. Ojalá ya estuvieran reinando, quiere decir que también nosotros estaríamos con ustedes y ya no tendríamos ninguna calamidad de las que menciona aquí, porque ya estaríamos en la gloria de Dios. Recordamos que allá en el cielo no habrá ninguna calamidad, de ningún tipo. Ojalá que ya reinasen para también nosotros estar reinando con ustedes, es decir, ya no tendríamos necesidad de absolutamente ninguna situación absolutamente de nada, preocupación y tensión de ninguna manera. A ellos les dice esto porque se estaban portando como si ya no tuvieran hambre y sed de justicia, que es la naturaleza que a todos los cristianos nos lleva día con día y semana tras semana. Por eso estamos acá, porque seguimos teniendo el hambre, el deseo de seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Es la necesidad más importante. Ellos se estaban comportando como si ya hubieran alcanzado el reino. Bueno, si ya estuviéramos allá, si ya estuvieran allá ya todos, porque no solo para algunos, cuando Él venga va a ser para llevar a todo su pueblo a la gloria celestial. Y bueno, por ello dice, no deben sentirse plenos, ricos, poderosos, para marchar totalmente sin nosotros, que simplemente actuamos como padres espirituales. El versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así es que únicamente en la gloria celestial, en la gloria eterna, estaremos plenamente saciados, satisfechos, ricos, poderosos. Porque ya no habrá llanto, tristeza, dolor, clamor, absolutamente nada. El Señor jugará toda lágrima, dice. Y una expresión que menciono es que aun cuando partamos de este mundo incompleto, mi padre murió sin sus 2 piernas, y tanta gente que muere en una condición, mi hermano que me atendió del corazón, mi hermano, iba a decir Correa, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi hermano, de allá de Tamazula, que es cardiólogo. Munguía, gracias. Me atendió antes de operarme. Y bueno, me tiene mucho aprecio porque me tocó ministrar a sus padres en Tamazula. Y yo a él lo vine a conocer después acá. Y ya me dice, ¿qué cree mi hermano? Dice que su mamá platicaba mucho de mí, que cuando iba allá a visitarles. Dice, ¿qué cree que mi madre apenas murió en julio? ¿De qué edad cree que murió su mamá? 102 años. Murió apenas en julio y todavía dice, no murió de que estaba enferma, sino que solo dejó de comer, dejó de alimentar y ya no quiso, y murió ya de viejita, ya de grande. Pero con esa bendición de que no quejándose, no con dolor, ni con 102 años. Bueno, gloria a Dios, porque cuando vivimos al cielo no va a estar en esa condición de debilucha, ¿verdad? Porque ya tendremos vigor y tendremos fortaleza para estar en la gloria de Dios, porque esto mortal se va a vestir de inmortalidad, esto corrupto se va a vestir completamente de incorrupto, y el Señor lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Los versos 9 a 13, como ya leí antes, aquí el apóstol apela a la conciencia de los corintios, que se sentían saciados, que se sentían ricos, que se sentían satisfechos, plenos. Y bueno, en realidad algunos de ellos ciertamente vivían en forma holgada, en tanto que los apóstoles dicen que estaban primero en el verso 9 sentenciados a muerte, despreciados, rechazados y en todos los sentidos. Pero ¿eran solo los apóstoles? En realidad todos ellos eran parte de esta gran realidad. La próxima semana vamos a ver algo interesante.
ya de un reproche fuerte del apóstol por un pecado por ahí también bastante grave, pero lo vamos a hacer la próxima semana. El apóstol reprocha a los corintios y les dice, bueno, mientras estén en esa condición, ¿saben qué pasa? No van a ser jamás utilizados por Dios como instrumentos de justicia, porque ustedes lo que están apelando y a lo que están buscando es a tener una liberación de todo tipo de calamidad y males y solamente estar ocupados en la parte material y con bienestar. Y eso sencillamente no es el proyecto de Dios, porque Dios nos llama a padecer juntamente con Él. Necesariamente no van a ser usados de acuerdo al plan que Dios, porque tienen que estar dispuestos a pagar el precio de ser un fiel discípulo de Cristo. Y todo fiel discípulo de Cristo necesariamente está más que convencido de que si le envía calamidades, reproches, rechazos, insultos, lo que sea, que es lo natural. Porque como dijo Jesús, ni siquiera es por ustedes, porque cuando les digan o agredan, es hacia mí las agresiones y no hacia ustedes, porque es por causa de mí. En la actualidad, mis amados, hay ciertos predicadores que dicen que por el hecho de ser hijos del gran Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño absoluto de todo y de todos, deberíamos, todos los cristianos, los hijos de Dios, vivir muy holgados como reyes. También debiéramos vivir como reyes. No solamente como reyes, debemos vivir inclusive ausentes de todo tipo de calamidad, de problema, de angustia, de dolor y hasta de enfermedades. Y citan incluso la palabra de Dios. Citan allá Isaías. ¿Qué dice Isaías al respecto de nuestras enfermedades y dolencias? Dice que Él mismo llevó a cuestas nuestras enfermedades y dolencias. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debe ser así? Nunca debemos enfermarnos. Antes de ir al seminario, yo tuve un problema fuerte de tifoidea. Tuve dos veces, me repitió. La última pastilla en el segundo tratamiento la tomé en el seminario. Pero gracias a Dios ya no me ha regresado. Pero antes de ir al seminario, alguien, no recuerdo quién fue, pero un hermano llevó a otro hermano para que oraran por mí, porque yo estaba casi como en un estado como en coma, nada aceptable. Lo que me ayudó mucho fue la jamaica cocida literalmente sin dulce y sin nada, me ayudó, pero bueno. Y ese hermano me dijo, hermano, es que algo hiciste mal, esta es consecuencia, hermano, es una necedad. No debemos interpretar esto así. O cuando alguien está angustiado y con problemas y crisis, pues si confías en Dios no debes sentirte así. Hermano, es falso, somos carnes, somos débiles, y solamente recordar que ciertamente somos nacidos del polvo de la tierra y somos muy frágiles y tenemos que reconocer. Por eso es irónico lo que Pablo dice aquí: nosotros somos nosotros, pero ustedes bien campantes, ¿no? Bien a gusto. Es una falacia, porque si están en esa condición, qué lejos está de que puedan estar siendo verdaderos instrumentos para que Dios los utilice. Cuando Pablo enfrenta las calamidades, y que son muchas, no voy a leer, hay un capítulo donde menciona todo lo que le pasó a una frágil y tantos otros problemas, pero fueron muchas calamidades. Pero incluso cuando nos invita o invita a la iglesia a que se ore por él, ¿qué es lo que pedía él? Que fuera liberado de la cárcel, que fuera liberado de las enfermedades, que fuera liberado de los enemigos, en este caso sus propios paisanos, los judíos, ¿verdad? No los que más lo perseguían, no. Él oraba porque la palabra siguiera corriendo y no tuviera estorbo. No, nunca oraba para sí mismo. Jamás oró para ser saciado o liberado de calamidad. Vamos a, sin salirnos de nuestro texto, Filipenses capítulo 3. Bueno, solo quiero leer el verso 16 ahorita, en donde Pablo hace una invitación. Por tanto, os ruego que me imitéis, así como nosotros estamos para ser muertos, azotados, calumniados y todo lo que sea. Ustedes estén dispuestos a lo mismo. No pueden estar en un jardín, en una bonanza totalmente, sino que tienen que la vida cristiana, aunque ésta le traiga todo tipo de calamidades como a nosotros, porque no es diferente.
El hecho de tener un título de pastor, de apóstol, de misionero, de lo que sea, no le hace diferente a cualquier otra criatura. No te dice pues el 16, por tanto os ruego que me imitéis, que sea real la vida cristiana como la tengo yo, que sean también ustedes. No debe haber diferencia. Vayamos a Filipenses 3, 10 a 17, en donde también ahí menciona acerca de ser imitadores. Voy a leer 10 al 17 del capítulo 3. A fin de conocerle, esa fue básicamente su oración era, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y noten, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Casi por lo regular oramos así nosotros, ¿verdad? Queremos también sufrir juntamente con él. Fíjense cómo era la oración del apóstol. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sean imitadores de mí. Y reitero solo el verso 10. Ese debe ser nuestro proceder. Vivamos para tener mayor conocimiento de Él y el poder de su resurrección, que nos da la garantía de que estaremos con Él en la gloria. Y la participación de sus padecimientos. Obviamente no es, Señor, yo quiero padecer contigo. Esto es si el Señor lo permite. Vamos a leer ahorita en Pedro algo al respecto. Si Dios lo permite, pues no hay manera de escapar. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces dice aquí, entonces, os ruego que me imitéis. Y aquí sean imitadores de mí. Por su parte, el apóstol Pedro, noten lo que dice, Primera de Pedro 4, 12 a 16. Primera de Pedro 4, 12 a 16, y tiene de antemano el encabezado padeciendo como cristianos, que es lo más común y ordinario. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, es decir, los que nos rechazan y dicen toda clase de mal contra nosotros, Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y dice el capítulo anterior, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. De cualquier forma, mis amados, como dice Job, así como las chispas saltan por el aire, el hombre nace para la aflicción. Pero que esa aflicción no sea por causa de andar y vivir de manera incorrecta, inadecuada, y como una forma de represalia de lo que cosechamos por lo que sembramos. Pero si es padecer porque somos cristianos, es no para sentirnos mal, sino para decir, bendito sea Dios, porque es la evidencia de que Él está con nosotros. Los versos 17 al 20 dice, a manera de aplicación a la ironía que ha estado mencionando, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo,
de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo concluye este capítulo aquí con una promesa de que usará su autoridad apostólica si fuera necesario. Él hubiera preferido que los corintios reconocieran su mal proceder, su mala conducta, y que de manera natural obedecieran a la palabra de Dios, sin tener que ser confrontados. Y aunque le era doloroso y difícil corregir su mal proceder, dice que él estaba preparado para hacerlo. Iba a ir para ponerlos en su lugar. Lo primero que hace es que dice, en primera instancia, como un preparativo, voy a enviar a Timoteo, mi siervo amado. Y él les va a señalar propiamente que exactamente mis reprensiones que tengo hacia ustedes no solo son hacia ustedes, no es que yo tenga mala idea hacia ustedes. Vamos a ver en el contexto de la próxima semana, en el capítulo próximo, porque cuál era el contexto general de Corinto y por qué ese lugar que tenía. Pero bueno, aquí les dice, no es que tenga idea contra ustedes, sino que eso es lo que proyecto en todas las iglesias, en todos los lugares que predico la palabra, a todos los cristianos, sea cual fuere el lugar, es para todos. Él les va a decir cuál es mi proceder y mi enseñanza en todas partes, de manera que no les caiga de sorpresa. Y enseguida dice, bueno, porque hay algunos de Corinto que creían que finalmente Pablo no iba a volver otra vez a verles. De hecho tenemos nosotros 2 cartas, dicen los conocedores que porque hay aquí una cuando menciona que iba a ir otra vez y que están aquí mezcladas, como quiera que sea, si faltó una o no sé, pero algunos pensaban que quizá ya no iba a regresar. Y lo más terrible es que estaban envanecidos. Y ese era el pecado que era lo más delicado. Estaban envanecidos, estaban creyendo en los maestros que habían tomado como cabeza para ellos y estaban unos contra otros y obviamente los que estaban un poco más fuertes en la economía, en lo material, pues se sentían superiores a los otros. Sencillamente esto es algo que reprueba y reprocha básicamente el apóstol. Pero miren, él no los trata con liviandad. Él deseaba llegar a ellos con amor y en un espíritu de mansedumbre. Pero él dice, si fuera necesario, voy a usar la vara. Cuando dice aquí la vara, ¿qué pensamos que querría decir el apóstol? Que iba a llevar un látigo, que iba a llevar los proverbios dicen que la vara de la corrección, ¿verdad? Que hay que utilizar la vara de la corrección. No, mis hermanos, ¿cuál es la vara de la corrección para Pablo? La bendita palabra, la autoridad apostólica, la corrección por medio de lo que es la palabra de Dios. Básicamente, a través de ella iba a mencionar aquello que era lo que Dios deseaba y esperaba de cada uno de ellos. Si es necesario, yo voy a usar la vara, es decir, la disciplina apostólica que me da la bendita palabra de Dios. Y es que, mis hermanos, el rasgo predominante del carácter griego era el amor por el poder oratorio, era la elocuencia de las palabras. Y aquí el apóstol Pablo dice, no, el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en el habla, no, es la elocuencia, no es lo bonito de las expresiones, no, porque todos son discursos vacíos, porque yo lo que proyecto es la palabra revelada de Dios y que viene revestida de poder del Espíritu Santo. En otro pasaje dice que es la espada del Espíritu y que es tan penetrante que no hay manera de que escapemos, porque penetra hasta lo más profundo del ser, necesariamente. Es el poder del Espíritu atestiguado en la presencia de cada creyente que ya es parte del reino de Dios. Y esto es evidencia que no solo los líderes, sino todos los cristianos tenemos, porque esta manifestación gloriosa ya la tenemos. Releo el capítulo 2, versículo 1 y el 4, dice el 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, no es la elocuencia como ustedes están acostumbrados,
no es a partir de palabras y palabras y palabrerías, sino es el bendito mensaje de Dios directo que viene revestido con poder del Espíritu Santo. El verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Primera Tesalonicenses 1:5, algo similar menciona ahí en Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que esta potencia divina, mis hermanos, produce plena certidumbre, gran persuasión, pero lo más extraordinario, la transformación de vidas. Por ello, lo vamos a ver ya en la segunda carta. Si alguno llega a estar en Cristo, es conocido por Cristo y conoce a Cristo, llega a ser una nueva creación, al grado que las cosas viejas quedan en el pasado, y de ahí, desde que conocimos a Cristo, todo es hecho nuevo. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que esto proviene de Dios. Es Dios quien nos da esta nueva naturaleza, nueva proyección de vida, nuevos valores, nuevas estrategias de proyección en cuanto a nuestra naturaleza. No pensar ya tanto en lo material, sino, como digo allá en el Evangelio, nos hace y nos lleva a buscar en primera instancia el reino de Dios y su justicia, conscientes que las cosas que requerimos o necesitamos materialmente hablando, y llámese salud o cualquier cosa, nos llega por añadidura. Lo más maravilloso, lo más importante, lo más extraordinario, hermanos, estar conectados con Él. La pregunta, mis hermanos, ¿cómo está tu condición? No qué tanto sabes, no qué tanto conoces. ¿Estás conectado con el Señor? ¿Te sabes conocido por Él? Además de que le conoces como único y suficiente Salvador de tu vida, gloria a Jesús. Pero si no es así, pues hay que ponernos a cuentas con Él. Porque recordemos que Él, cuando venga, aún nos dará la bendita bienvenida. Ven, bendito de mi Padre, a otros dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y luego dice algo muy terrible, ¿verdad? Apartaos de mí. ¿Me parece si oramos? Amado Dios, te damos gracias por concedernos meditar en tu bendita palabra, que es la fuente de instrucción, de orientación, de consejo, de estímulo para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Concede que ésta produzca en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria al tener un mayor conocimiento, mayor comprensión, valoración y acercamiento a lo que es tus designios para la vida de cada uno de nosotros. Permite que sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de tu Hijo amado, y que podamos ser los instrumentos que quieres utilizar para que otros vengan también al conocimiento de Él. Oramos por los que aún no han sido alcanzados, aquellos que incluso teniendo gran cantidad de conocimientos, una capacidad intelectual muy profunda, pero que aún no han tenido la dicha de conocer a tu Hijo amado como único y suficiente Salvador de su vida. Y lo más terrible, que no se sabe que Él les conoce de manera particular también. Oramos por nuestros vecinos, amigos, familiares que aún no conocen tu salvación gloriosa. Y concede a tu pueblo, a los que hemos sido alcanzados por tu gracia, el que podamos crecer en el conocimiento de ti hasta que vengas a llevarnos a tu gloria. En los méritos de Jesús lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.